Allen, ¿cuánto? 40. Ya. Más o menos. Y de ahí, Preguntas y ya de ahí nomás ya acá. ya. Eso era importante. Ya. Ya está transmitiendo. Bueno, Sean bienvenidos, estimados lectores y seguidores de la Revista Peruana de Ciencias Penales. Hoy, en nuestro cuarto día de nuestro evento Desafíos Actuales para la Dogmática Penal, nos encontramos con David Rosales Artiga, quien es profesor en Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad San Martín de Porres, y además ejerce la abogacía en el Derecho Penal, en Derecho Penal. El día de hoy nos reúne un tema muy importante para el Derecho Penal, que es la teoría de la imputación objetiva. Sin más, voy a dar pase al profesor David Rosales para empezar con esta ponencia. Adelante, profesor. Bien, buenos días. Muchas gracias, Allen. Y gracias a la Revista Peruana de Penales que dirige el profesor José Urquizo por la oportunidad de poder compartir hoy algunas ideas dentro del marco de este curso de Derecho Penal Internacional que están organizando y que evidentemente, por todo lo que se viene viendo y se viene comentando, está saliendo de manera espectacular. Bueno, en el día de hoy voy a compartir con ustedes algunas ideas o algunas reflexiones sobre el tema de la imputación objetiva, concretamente sobre el tema de la teoría de la imputación objetiva. Y bueno, en esa línea, me interesa un poquito poner más o menos la línea en la que voy a desarrollar la exposición. Y esta tiene que ver fundamentalmente con, digamos, un acercamiento, una idea a lo que es la teoría de la imputación objetiva, a lo que representa la teoría de la imputación objetiva y a cuál es el valor actual que tiene la teoría de la imputación objetiva en el marco de la determinación de un delito. En ese sentido, la sesión del día de hoy la he programado básicamente sobre la base de 4 puntos, dentro de los cuales haremos algún tipo de acercamiento a esta teoría de la imputación objetiva, que definitivamente es una teoría cuyos conceptos todavía se encuentran en desarrollo y que es una teoría que adicionalmente tiene todavía que estas cuestiones de naturaleza sistemática, ¿no? Sobre todo vinculado a la idea, por ejemplo, de la ubicación de los criterios más conocidos que esta teoría maneja, como son, por ejemplo, el del riesgo permitido, o el del principio de confianza, el de la prohibición de regreso, o incluso el de la imputación a la víctima, ¿no? Entonces, en esa medida, básicamente expondré algunas ideas de acercamiento a esta teoría para tratar de confirmar algunas críticas que se le hacen y por otro lado tratar de poder explicar algunas otras ideas que me parecen que dentro del debate sobre la teoría de la imputación objetiva, particularmente en nuestro país, han sido adoptadas bajo cierto nivel de confusión. Entonces, esa es la idea de esta presentación, de esta exposición, en función de los 4 puntos que yo les planteo ahora en esta presentación. Para poder hablar de la teoría de la imputación objetiva, me parece que como cuestión preliminar es imprescindible poder ubicarnos dentro de lo que se conoce, dentro de lo que nosotros entendemos como la teoría del delito. La teoría del delito, producto de la dogmática penal, producto del método dogmático, es una teoría que al día de hoy ha llegado hasta nosotros bajo una fórmula como la que yo estoy presentando en este momento. Es decir, el delito, sabemos todos, es concebido como un comportamiento que tiene que cumplir necesariamente con 3 características: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, ¿no? En tanto y en cuanto el comportamiento cumpla con cada una de estas características y arribemos a tener un comportamiento finalmente típico, antijurídico y culpable,
podremos afirmar necesariamente que estamos ante un delito y será el momento en el que tengamos que ponernos a debatir sobre cuestiones ya de determinación de la pena. Pues bien, esta fórmula de la teoría del delito me parece interesante tenerla en cuenta porque nos va a permitir un poquito hacer un acercamiento a cuál sería el escenario o el espacio en el cual nosotros vamos a desarrollar la teoría de la imputación objetiva. Y particularmente la teoría de la imputación objetiva se va a desarrollar en el ámbito de lo que sería el comportamiento típico. Me es sumamente importante señalar este punto de vista porque dentro de lo típico, es decir, dentro del análisis del comportamiento típico, hay dos conceptos que considero importantes tomar en consideración de cara a poder hacer un análisis de la teoría de la imputación objetiva, por lo menos desde lo que sucede el día de hoy. Por un lado, está la necesidad de recordar, cuando estudiamos el derecho penal en su parte general, recordaremos que el derecho penal en su parte general, cuando comienza a analizar el tipo, existe, y así lo establecen diversos manuales de derecho penal, una parte bastante interesante cuando se analiza el comportamiento típico que tiene que ver necesariamente con lo que se denominan la clasificación de los tipos penales, ¿no? La clasificación de los tipos penales es seguramente uno de los temas que constantemente se estudia dentro del ámbito del tipo penal y existe evidentemente a nivel de la doctrina un sinnúmero de posibilidades de clasificación. En este ámbito, entonces, para poder entender la teoría de la imputación objetiva, resulta importante hacer referencia a una de esas clasificaciones. Esto es aquella que toma en cuenta el comportamiento objetivo previsto en cada uno de los tipos penales y diferencia los tipos penales en delitos de mera actividad y delitos de resultado. En el caso de los delitos de mera actividad, se sostiene que los delitos coinciden con, en este caso, la realización del tipo coincide con el último acto de la acción y por lo tanto no se produce un resultado separable de ella. Ejemplos de delitos de mera actividad tenemos varios, como se plantea aquí, el allanamiento de morada, el falso testimonio, ¿no? Que son algunos de los casos de delitos de mera actividad. Y por otro lado tenemos naturalmente a los delitos de resultado, es decir, aquel grupo de delitos en los que el tipo penal exige un resultado que esté espacio-temporalmente separado de la acción. El homicidio es evidentemente el ejemplo más claro de un delito de resultado porque no solamente reclama la acción del sujeto activo de, por ejemplo, dispararle a una persona, sino que adicionalmente para el perfeccionamiento del tipo penal se reclama naturalmente la producción de un resultado, en este caso la muerte de la persona. Este primer punto es interesante mencionar porque tradicionalmente y así desde sus inicios, por lo menos pasando por el causalismo, pasando por el sistema neoclásico e incluso llegando hasta el finalismo, la imputación objetiva, la teoría de la imputación objetiva, estuvo necesariamente vinculada a esta clase de delitos, es decir, a los delitos de resultado. Es decir, y aunque algunos planteen esto como una crítica, una característica de la teoría de la imputación objetiva es que la misma era de aplicación exclusivamente para el ámbito de los delitos de resultado. Esto significaba que en los casos de mera actividad, la teoría de la imputación objetiva no desplegaría, un rol importante. Y evidentemente, pues, esto, que insisto, es una característica de la teoría de la imputación objetiva, no una crítica, evidentemente, pues, planteaba este cuestionamiento de tener una teoría aplicable solamente para un grupo de casos y no para otros. Si a esto le agregamos que con el transcurso de los años, con el paso del tiempo,
se han ido incorporando en el Código Penal también los delitos de peligro, entonces resulta evidente que si seguimos enfocados en que la teoría de la imputación objetiva es una teoría para los delitos de resultado, ni los delitos de mera actividad ni los delitos de peligro constituirían objeto de esta teoría. Esto es un punto que evidentemente vamos a tener nosotros que tomar en consideración. Otro dato tiene que ver con el hecho de que cuando uno revisa un manual de derecho penal, evidentemente se va a encontrar con que la mayor cantidad de ejemplos sobre teoría de la imputación objetiva tienen que ver precisamente con cuestiones de delitos de resultado, fundamentalmente con cuestiones vinculadas a causalidades hipotéticas, a rupturas del nexo causal, a presencia de situaciones alternativas en el resultado, es decir, una serie de ejemplos en los que básicamente se toma en cuenta que tras la primera realización o el primer contacto entre el autor y la víctima, posteriormente va a ocurrir alguna situación que nos haría pensar en si realmente quien causó el primer resultado terminaría siendo también vinculado con el resultado posterior, en la mayoría de casos anómalamente producido o bajo supuestos de análisis hipotéticos, etc. Entonces, la primera idea que tiene que quedar claro es que evidentemente la teoría de la imputación objetiva nace para la resolución de fundamentalmente los delitos de resultado. Insisto, no es una crítica, sino por el contrario, y así el profesor colombiano Yesid Reyes lo entiende también, es básicamente una característica de la teoría de la imputación objetiva. En segundo punto, otro dato interesante que me parece que debemos tomar en cuenta a efectos de analizar la teoría de la imputación objetiva y conocer precisamente su desarrollo evolutivo, tiene que ver nuevamente centrándonos en el comportamiento típico, nuevamente centrándonos en el análisis del tipo penal, tiene que ver con reconocer, ¿no? Con reconocer, y a mí me parece que este es un procedimiento que muchas veces es dejado de lado en la práctica, tiene que ver con reconocer que el tipo penal, es decir, la descripción de la conducta que realiza el legislador y que precisamente es la que tiene que realizar el delincuente, es una expresión, es una descripción de un comportamiento que evidentemente va a suponer un conglomerado de elementos que van a unirse para formar precisamente esa descripción. El ejemplo más básico es el del artículo 106 del Código Penal, que habla sobre el homicidio simple, ¿no? Cuando dice el que mata a otro. Esa afirmación del que mata a otro, evidentemente va a ser, si lo digregamos, una suma de elementos de diversa naturaleza. Concretamente vamos a hablar de dos tipos de elementos, ¿no? Los elementos objetivos del tipo penal y los elementos subjetivos del tipo penal. Esta división entre elementos objetivos y elementos subjetivos del tipo penal que se hace, evidentemente tiene una connotación fundamentalmente didáctica, porque en la realidad es imposible que nosotros podamos repartir una situación fáctica entre elementos objetivos y elementos subjetivos, ¿correcto? Es decir, el causalismo lo podía haber hecho porque de alguna otra manera el método que aplicaba el causalismo podía de alguna otra manera entender que se podía diferenciar entre aspecto externo y aspecto interno de los hechos, pero realmente esta situación de diferenciar entre lo objetivo y lo subjetivo es algo que, por ejemplo, en este punto se desarrolla con fines estrictamente pedagógicos, por señalar. Entonces, dentro de los elementos objetivos y los subjetivos, encontramos una diversidad de elementos, dentro de los cuales a nosotros, para el tema de la teoría de la imputación objetiva, evidentemente nos van a interesar los elementos objetivos, y dentro de los elementos objetivos nos va a interesar propiamente la conducta que es el núcleo del tipo penal, y que, por ejemplo, a veces aparece bajo la expresión matar, lesionar, ultrajar, estafar, difamar, etcétera, etcétera, etcétera. Un primer paréntesis aquí, hay al respecto una lectura, por ejemplo, bastante interesante del profesor Santiago Mir-Puig del año 2003 sobre los alcances de la teoría de la imputación objetiva, y es una cuestión que todavía tiene que resolverse, es si la teoría de la imputación objetiva únicamente tiene que ver, por ejemplo, en el ámbito de los elementos objetivos, con la conducta típica,
o si adicionalmente hay que incorporarle a la imputación objetiva todos los otros elementos, como por ejemplo los sujetos, el sujeto activo, el sujeto pasivo, o las circunstancias que pueden aparecer en determinados delitos. Eso es un punto que, y con esto cierro paréntesis, evidentemente necesitaría todavía de un desarrollo en su análisis. Esta situación que yo acabo de mencionar me es importante a efectos de que por nosotros podamos, para lo que se va a decir más adelante, podamos entender que si hay un ámbito de interés para la teoría de la imputación objetiva, es precisamente, por lo menos sobre ella se ha escrito mucho, el ámbito de la conducta que integra el respectivo tipo penal, ¿no? El ámbito de la conducta que integra el respectivo tipo penal, ¿no? Entonces, este dato también va a ser importante para poder entender un poquito lo que se va a decir a continuación. Pues bien, hoy en día se maneja básicamente una idea sobre lo que es la teoría de la imputación objetiva. Hablo de la actualidad, ¿correcto? Y en la actualidad, la teoría de la imputación objetiva, se plantea, es aquella que se va a ocupar de la determinación de las propiedades objetivas y generales de un comportamiento imputable. La teoría de la imputación objetiva va a servir para definir la conducta como conducta con significado objetivo típico, más allá de elementos fácticos y naturales y de accidentes. ¿Esto qué significa? Y esto me va a permitir explicar un poquito la situación que estamos viviendo. Y evidentemente también dentro del tiempo que tenemos para la sustentación. No hay duda que al hablar de imputación, de una teoría de la imputación, no es que evidentemente nos debamos remontar exclusivamente al causalismo, por ejemplo, y a partir de ahí comenzar a hablar de la misma. La teoría de la imputación objetiva, ya de alguna otra manera, perdón, la teoría de la imputación, no imputación objetiva, sino la teoría de la imputación en general, o sea, la idea de la imputación en el sentido de la atribución de un resultado a su autor, es un concepto que se manejaba ya en el jus naturalismo racionalista del siglo XVIII. Y adicionalmente los penalistas hegelianos del siglo XIX hablaban sobre la imputación como la necesidad de la atribución de un resultado a un sujeto, evidentemente, ¿no? Y entonces, durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX, existía naturalmente en el ámbito del derecho penal la necesidad por reconocer criterios para poder hacer este proceso de atribución de un resultado a su autor. Esta situación evidentemente va a suponer una decadencia en esta idea de la imputación, cuando más o menos a partir de 1850 en el derecho penal nosotros vamos a contar con la irrupción del causalismo naturalista, ¿no? O el naturalismo positivista, en fin, hay diversas formas de entender esta etapa. Esto es, aquel momento en el que, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal y gracias al tratado de von List, el derecho penal pasó a ser explicado desde el punto de vista de las ciencias naturales, es decir, desde el punto de vista de cuestiones evidentemente ontológicas o empíricas. Y claro, este momento en el que supuso olvidarnos de una imputación como había sido concebida, por ejemplo, por los penalistas hegelianos, y pasar a un sistema donde todo se explicaba desde la óptica del ser, desde la óptica del naturalismo positivista, seguramente tuvo demasiada incidencia en la forma en la que se desarrollaban los procesos de atribución. Sabemos bien que esta idea del causalismo nosotros la hemos tenido naturalmente no solamente con von List y Belling durante el sistema clásico, sino con algunas variaciones incluso durante el sistema neoclásico o neocantista e incluso hasta llegar al propio finalismo. Durante todo este tiempo de alguna otra manera, preeminencia de las explicaciones empíricas de los hechos, es decir, durante todo este tiempo en el que la atribución de un resultado a su autor se hacía sobre la base de explicaciones causales, por así decirlo,
Evidentemente nosotros vamos a encontrar que muchas veces los procesos de atribución se desarrollaban sobre la base de ideas causalistas con algunos criterios que restringían el alcance de estas ideas, pero que en el fondo no dejaban de ser causalistas. Hablo, por ejemplo, de la teoría de la relevancia de Mesger, o hablo, por ejemplo, de la teoría de la ecuación social de Bell. En todos estos casos, estos criterios funcionaban como criterios de delimitación frente a la teoría de la equivalencia de condiciones, que no había perdido su valor. Si bien ya no se confiaba en la fórmula que la teoría de la equivalencia de condiciones utilizaba, que era la teoría de la conditio sine qua non, sin embargo, la teoría de la equivalencia de condiciones empezó a recibir otro tipo de correctivos de la mano, por ejemplo, de Mesger y su teoría de la relevancia, o de la mano de Wenzel y su teoría de la ecuación social, sin que en el fondo dejáramos nosotros de tener una explicación causal de la situación. Todo esto evidentemente hace que la teoría de la imputación objetiva, que en ese entonces todavía no se conocía bajo esta denominación, tuviera explicación evidentemente solo para delitos de resultado. Tuviera explicación evidentemente solo para delitos de resultado, con un dato coyuntural además, y es que si nos enfocamos en los tiempos en los que tuvimos causalismo, neocausalismo y finalismo, los delitos a los que evidentemente nos enfrentábamos no eran evidentemente los que probablemente ahora conocemos y que no necesariamente son de resultados, sino muchos de ellos de mera actividad y muchos de ellos de delito. Entonces, lo que ocurrió precisamente fue que había, y aquí va a venir una segunda idea bastante interesante, había un cuestionamiento que se desarrollaba notoriamente en el ámbito de la atribución de resultados, y esto tenía que ver, por ejemplo, con el caso de los delitos imprudentes, ¿no? Con el caso de los delitos imprudentes. Esto es, en el caso, fundamentalmente, cuando ya ingresa al ámbito de la teoría del delito el finalismo, sabemos nosotros que ocurrió toda una revolución dentro de la teoría del delito, y el dolo y la culpa pasaron a formar parte de la base de la teoría del delito, es la base de la acción, y entonces en esa medida se podía explicar de alguna otra manera el finalismo bajo la idea de que el hombre actúa sobre la base de finalidades, pero esta era una explicación válida solamente para los delitos dolosos. En el ámbito de los delitos imprudentes no se podía dar esa misma explicación. Es evidente que en la imprudencia, y siendo bastante sintéticos en el tema, no es una cuestión de finalidades o ausencia de finalidades lo que determina la imprudencia, sino básicamente la infracción de un deber objetivo de cuidado, que era algo que evidentemente no podía ser explicado desde la perspectiva del finalismo. Y entonces, en este ámbito de los delitos imprudentes, es donde comienza a desarrollarse todo un proceso de reflexión, que termina pues naturalmente con, empezamos a hablar ya de los años 1950, 1960, ¿no? Termina ya con la aparición, por ejemplo, de los primeros trabajos de Klaus Roxin sobre la teoría del incremento del riesgo, y luego sobre su doctrina del alcance de tipo, que eran planteamientos que buscaban dar solución a casos de delitos imprudentes, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, la irrupción de, por ejemplo, Roxin con sus trabajos sobre el incremento del riesgo o el alcance del tipo, empezaron a desarrollar un proceso ya bastante distinto, que no necesariamente tomaba en cuenta cuestiones netamente causales, sino tomaba en cuenta cuestiones evidentemente valorativas. Y en ese interín es que se va a producir naturalmente la irrupción de una idea que tiene que ver con el hecho de que cada una de las categorías del delito deberían ser explicadas desde el punto de vista de su funcionamiento, por ejemplo, para cuestiones político-criminales o, por ejemplo, para cuestiones de la propia existencia del ordenamiento jurídico. Es decir, empezamos a hablar de la irrupción del funcionalismo. Lo que ocurre con el funcionalismo es que evidentemente el funcionalismo se da cuenta de que la discusión que se había ido llevando, por lo menos desde el finalismo en el ámbito de la acción,
no era necesariamente el escenario idóneo donde tendría que llevarse a cabo, sino que este examen tendría que llevarse en el ámbito de la tipicidad. Y pues ya los planteamientos que había ido desarrollando desde los años 60, los años 70, Roxin, repito, sobre el tema del incremento de riesgo, el alcance del tipo, empezó a darle una connotación muy diferente a este proceso en el cual se analiza si un hecho termina o no termina teniendo una relevancia jurídica. Recuérdense que hasta 1950, más o menos, la explicación de si un hecho tiene relevancia jurídica o no seguía todavía anclada en cuestiones de causalidad con los correctivos que, por ejemplo, daba la relevancia o la teoría de la adecuación. Lo que ocurre es que, evidentemente, con posterioridad a estos años, la idea ya de explicar la teoría del delito sobre la base del funcionalismo, evidentemente cambia un poco la concepción del derecho, y a esto hay que sumarle, evidentemente, que comienza a hacerse mayoritaria la aceptación de una explicación de los contactos y conexiones sociales a partir de la idea del riesgo, a partir de la idea del riesgo. Entonces, el derecho penal comienza naturalmente a pretender enfocar la explicación del delito ya no desde puntos de vista estrictamente causales, ya no desde punto de vista de relevancia o adecuación social asentadas sobre el tema de la acción, sino que comienza a darse una explicación de la teoría de la imputación desde el punto de vista ya del comportamiento típico. Es decir, comienza a darse ya la explicación desde el punto de vista de establecer criterios que nos puedan ser útiles para determinar cuándo un comportamiento fáctico, cuando un suceso termina de alguna otra manera adquiriendo la condición de comportamiento típico. Es decir, ya estamos entrando en una situación en la que no se trata de explicar resultados, sino de lo que se trata es de hacer un proceso de acercamiento del tipo penal al hecho, en el sentido de que se pretende entregar un instrumento teórico, en este caso ya la teoría de la imputación objetiva, que permita explicar bajo qué condiciones un hecho que ha significado la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico adquiere concretamente la condición de la conducta típica prevista en el respectivo tipo penal. Es decir, pasamos naturalmente de entender de cuándo una causación de una muerte debe ser entendida como una acción homicida relevante desde el tipo penal. Entonces, por eso es que este rompimiento de la idea de seguir manejando la explicación de los resultados asentadas en la categoría de la acción, utilizando, por ejemplo, criterios de adecuación social, es trasladada al ámbito de la tipicidad y concretamente al ámbito de la conducta típica. Y en ese sentido de lo que se trata con la teoría de la imputación objetiva, por lo menos desde la irrupción del funcionalismo, es tratar de establecer criterios que nos permitan, por ejemplo, determinar cuándo un hecho termina teniendo la relevancia penal del caso. Para poner el ejemplo. Imaginemos, es un ejemplo que pone el profesor Yesid Reyes, imaginemos que un padre de familia causa la muerte de su hijo por permitirle, su hijo pequeñito, permitirle subirle a un tobogán en el que el niño resbala, termina cayendo y se muere. Desde el punto de vista causal, evidentemente que va a existir naturalmente una conexión entre la acción y el resultado, naturalmente. Pero todavía lo que corresponde es verificar si ese hecho encaja en el concepto de homicidio de acuerdo con el tipo penal. Y para eso, este hecho, por ejemplo, en este caso concreto, tendría que ser analizado desde la perspectiva del riesgo permitido. Es decir, lo que habría que hacer es traer el hecho para analizar si desde el riesgo permitido, ya sea utilizando normas escritas, ya sea utilizando lex artis, o sea utilizando cuestiones de aceptación social, si ese hecho
termina siendo un hecho que se puede entender por cuestiones de riesgo permitido, o termina siendo un hecho que supera el riesgo permitido y ya desde ese momento convertirse en una conducta típica de homicidio y evidentemente a partir de ahí continuar con el proceso de imputación. Un siguiente paréntesis que quiero abrir aquí, y evidentemente es algo que también el profesor Santiago Mirpuch pone en referencia, es que la imputación penal, ojo, no se agota en la imputación objetiva. La imputación penal requiere evidentemente la imputación objetiva, una imputación subjetiva y también la determinación de lo que él llama la imputación personal, pero que nosotros conocemos como culpabilidad. Entonces, la teoría de la imputación en el ámbito penal, hay que entenderlo bien, no se determina definitivamente por cuestiones de imputación objetiva. La imputación objetiva es básicamente la determinación de si el hecho tiene o no, y este es el concepto clave, relevancia jurídica desde el tipo penal que estamos poniendo en análisis. Posteriormente todavía tendremos que hacer el análisis de la imputación subjetiva y el análisis de la culpabilidad para determinar si en el caso concreto hay un delito, ¿no? A veces se pretende o se quiere señalar que la teoría de la imputación objetiva resuelve el problema de la delictuosidad del hecho, y eso no es así, ¿no? Eso no es así. Esta teoría, y como se plantea en esta presentación, es exclusivamente una teoría que nos va a permitir hacer un análisis de un suceso, de un hecho, para determinar si éste adquiere o no la relevancia o la cualidad que tiene la conducta del tipo penal que nosotros estamos analizando, ¿no? Entonces, en esa medida, modernamente, ¿ya? Modernamente, y esto, insisto, influjo del funcionalismo, esto, insisto, traslado del análisis de la acción al ámbito de la tipicidad, nos va a establecer que la imputación objetiva se puede reconducir fundamentalmente a dos raíces. La primera, y que entiendo es la más importante, es la de determinar si las características de la conducta realizada por el autor se corresponden con la previsión del tipo penal. Para saber si un hecho se corresponde con la prescripción establecida en el tipo penal, vamos a utilizar determinados criterios de exclusión, que son los que ya nosotros conocemos, y son riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso o imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima, en tanto y en cuanto son los criterios mayoritariamente empleados. La otra idea que tiene que quedar en consideración a partir de lo que se establece es que la imputación objetiva en los delitos de resultado, sigue siendo necesaria en tanto y en cuanto en esta clase de delitos vamos a tener nosotros que hacer esta famosa verificación entre si se ha creado un riesgo jurídico penalmente relevante y si ese riesgo es el que ha sido alcanzado en el resultado, y si quisiéramos optar por una cuestión roxiniana, determinar si también ese resultado está dentro de lo que se determina el alcance del tipo. Pero todo ese análisis tendría que desenfocar en el ámbito de los delitos de resultados. Sin embargo, el peso de la teoría de la imputación objetiva está precisamente o específicamente en la imputación de la conducta como típica, ¿no? La imputación de la conducta como típica. Y aquí viene esta siguiente presentación con estas dos ideas que me parecen clave. La teoría de la imputación objetiva determina el alcance objetivo real de los tipos delictivos. No es una mera tópica de problemas de imputación de resultados. Y por otro lado, la teoría de la imputación objetiva es un procedimiento de interpretación de los tipos penales, que significa la conexión entre el texto de la ley y la realidad social, ¿no? Entre el texto de la ley y la realidad social. Es decir, al día de hoy, en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva, hemos pasado de una teoría de la imputación centrada básicamente en la explicación del resultado a una teoría centrada fundamentalmente en la determinación de si concurre o no una conducta típica. Planteamiento que evidentemente tiene como sus principales promotores a dos penalistas alemanes, Günther Jacobs y Wolfgang Frisch. Siguiente punto que tenemos que avanzar porque la hora nos va ganando. En ese sentido, ¿cuál es el valor de la causalidad dentro de la teoría de la imputación objetiva? Queda claro que donde la causalidad va a desplegar un valor
sumamente importante es en el ámbito de la imputación objetiva del resultado, ¿no? En este ámbito, es decir, en el ámbito de los delitos de resultado, es donde nosotros vamos a sostener naturalmente la necesidad de demostración de una causalidad. Ahora, es evidente que incluso en estos delitos hay causalidad, nosotros utilizar esta idea de la creación del riesgo no permitido, la realización del mismo en el resultado y la idea del alcance del tipo. En el ámbito de la imputación objetiva del comportamiento, ¿no? O la imputación del comportamiento como típico, la causalidad básicamente tendría, pues, evidentemente, una labor mucho menor en tanto y en cuanto en esta clase de delitos no se trata de determinar conexiones entre acción y resultado, sino de lo que se trata es de determinar si el hecho se encuadra o no dentro de los alcances de la conducta típica. Básicamente, me preguntarían algunos, dentro del alcance de lo que nosotros comúnmente conocemos como el verbo rector. Bien, ¿cuáles son los pasos que nosotros necesitamos utilizar para determinar si un hecho encaja dentro de la conducta típica prevista en el tipo penal en concreto? Existen 4 criterios mayoritariamente aceptados y que en la práctica evidentemente se usan con mucha frecuencia. Ahora bien, en la realidad nuestra, básicamente de estos criterios, hay que reconocer que no existe propiamente un manejo bastante prolijo de los mismos, ¿no? Pero es posible reconocer, como lo haré recordar seguro con algunos ejemplos, que en la práctica nuestra más se utiliza cuestiones de prohibición de regreso, ¿no? Que son las que aparecen con mayor frecuencia dentro de la doctrina, por ejemplo, de la Corte Suprema, por sobre los otros criterios que aquí aparecen. Pero bueno, muy concretamente, hay que decir algunas cosas aquí sobre estos criterios, que son criterios de exclusión de la imputación, ¿correcto? Es decir, son criterios que van a dejar fuera a un sujeto de una imputación por la realización de una conducta típica. En primer lugar, evidentemente vamos a encontrar nosotros el criterio del riesgo permitido, que es un criterio del cual fundamentalmente me gustaría señalar 2 cosas. Primero, su base se encuentra en Belzel, fundamentalmente a partir de su criterio de la adecuación social, ¿no? Es decir, a partir del criterio de adecuación social que ya intentó utilizar a Belzel, es que se ha construido esta idea del riesgo permitido, y es que esta idea del riesgo permitido tiene que ver con esa vieja concepción belseniana, vieja entre comillas naturalmente, de que los bienes jurídicos no forman parte de piezas de un museo, sino que necesariamente tienen que estar en contacto, y por lo tanto ese contacto genera determinados riesgos que en situaciones concretas pueden ser tolerados, si es que estos riesgos se producen, pero en otra clase de situaciones no. Claro, para determinar cuándo se pueden lesionar y determinar una responsabilidad penal y cuándo no, utilizaba Belzel el criterio de la adecuación social, y naturalmente se analizaba sobre la base de esta idea. Pero en tanto y en cuanto el instituto del riesgo ingresó al ámbito del derecho penal, ya se cambió la idea por la determinación concretamente de un riesgo permitido excluye la imputación, un riesgo no permitido afirma la imputación respecto a la conducta típica. Lo segundo, y ese es un dato que podría ser naturalmente para el análisis, tiene que ver con el hecho de que se discute mucho si realmente el riesgo permitido es un criterio de análisis propio de la teoría de la imputación objetiva, o es que se trata más de un análisis que tiene lugar en el estado de necesidad justificante, ¿no? Dado que el mismo proceso de ponderación que hacemos del riesgo permitido es el mismo proceso de ponderación que se hace en el ámbito del estado de necesidad justificante. Lo cual, evidentemente, si lo seguimos hasta el final, nos llevaría a poner en discusión aquel planteamiento de las causas de justificación como elementos negativos del tipo, ¿no? Entonces, en ese contexto, el riesgo permitido podría tener, pues, una explicación sistemática importante.
El segundo elemento, respecto al segundo, tercer y cuarto elemento, como destaca Mirpuch, son criterios en los que se tiene que ver básicamente el tema de del principio de autorresponsabilidad, ¿no? Destaca primero la confianza permitida, es decir, hay exclusión de imputación cuando hay confianza permitida. Ya se ha establecido que la confianza permitida o el principio de confianza opera en ámbitos de división del trabajo tanto de manera horizontal como de manera vertical. No hay límite para eso más que la existencia de determinados deberes secundarios, ¿no? El profesor Mario Maraver sobre este tema de principio de confianza es ciertamente autoridad sobre el mismo. Y evidentemente, pues, este principio de confianza va a presentar ciertos límites en aquellos casos en donde hay un actuar antijurídico de la persona con la que uno está confiando, o fundamentalmente en aquellas situaciones en las que existe de alguna otra manera una posición de cuidado respecto de uno sobre otro, en cuyo caso no es que no podamos hablar de principio de confianza, sino que vamos a tener que incorporar ciertos deberes de aseguramiento. El otro criterio tiene que ver con la exclusión de la imputación en supuestos de prohibición de regreso. Aquí quisiera detenerme un momentito para plantear la siguiente idea. Cuando la imputación como concepto genérico se planteaba sobre la base de cuestiones de causalidad, había ciertos supuestos que la doctrina denominaba ruptura del nexo causal y que normalmente estaban asociadas al hecho de que tras una conducta imprudente provenía un comportamiento doloso que por lo tanto rompía el nexo de causalidad y no permitía la atribución del resultado a el primer actuante. Este es el caso básicamente de aquel sujeto que va caso de doctrina, aquel sujeto que va a un teatro, a un bar, deja su saco a la persona que trabaja cuidando ahí el bar y dentro del saco deja su pistola sin el seguro. El acomodador que tiene el saco nota la pistola, ve que la pistola está sin seguro y en ese momento aparece por ahí su enemigo y él hace el disparo y lo mata. La pregunta era si este hecho de homicidio podía serle imputado también a la persona que dejó el saco con el arma sin seguro, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de la causalidad, se planteaba aquí que había una ruptura del nexo causal y que por lo tanto no se podía establecer este proceso de imputación. Roxin posteriormente ha criticado naturalmente que se sostenga esta idea de la ruptura del nexo de causalidad. Los nexos de causalidad no se rompen, los nexos de causalidad no se rompen, y por lo tanto esta idea en la que se asentaba la prohibición de regreso evidentemente era errónea. Sí, ahí es cuando, y en ese momento aparece Jacobs y utiliza esta teoría de la prohibición de regreso para aquellos casos en los que, fuera de los ya mencionados, tenemos un comportamiento inicial que posteriormente es vinculado por otro de manera arbitraria en la comisión de un delito, ¿no? Y tenemos aquí famosos casos como el del taxista, la cocinera de una organización terrorista, el dentista de un grupo terrorista, la persona que alquila la casa para un grupo de personas que se dedican al tráfico de drogas, etcétera, 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 que son casos que se han visto en la jurisprudencia de la Corte Suprema, y habla pues de la imposibilidad de hacer retroceder esta atribución hacia el primer actuante. Lo cierto es que, y me parece, y en eso coincido bastante con el profesor Mirpuch, que esta teoría de la prohibición de regreso no tiene que ver necesariamente con lo que estamos hablando, es el objeto de la teoría de la imputación objetiva, es decir, la determinación de si el hecho supone o no una conducta típica con relevancia penal. Esto más tiene que ver con la determinación de si el primer actuante llega o no a ser partícipe del hecho delictivo de otro. Y evidentemente esto ya no nos establece, ya no nos coloca en el ámbito de la determinación de la conducta típica, sino nos lleva al ámbito de la determinación del autor y la participación, ¿no? Entonces, por eso es que insisto, creo que la prohibición de regreso no ha encontrado hasta la fecha el lugar sistemático que en efecto le corresponde, ¿no? Por ejemplo, en el caso del profesor Mirpuch, él habla de la existencia de dos niveles de análisis. El primer nivel de análisis es básicamente el del riesgo permitido, y en un segundo nivel de análisis tendríamos que ubicar estos criterios de confianza permitida, prohibición de regreso, responsabilidad de la víctima, pero cada una dirigida a la determinación de algo en concreto. La prohibición de regreso dirigida a la determinación de la participación en el hecho de otro, ¿no? Y precisamente es ahí donde se discuten temas como
las conductas neutras o conductas estándar. Entonces me parece que en el ámbito de la prohibición de regreso, pese a que se le considera un criterio de exclusión de imputación, me parece que su ámbito no es el de la determinación de la conducta típica, sino es el de la determinación de la autoría y participación, y ahí es donde tendría que ser analizada. Y finalmente tenemos la exclusión de la imputación en supuestos de responsabilidad de la víctima, hartamente conocido, sobre esto se ha hablado, se ha escrito mucho. En el Perú particularmente tenemos alguna jurisprudencia sobre este tema bastante interesante de un caso que ocurrió en Tumbes. Recordarán ustedes que cuando una comitiva del Estado llegó a Tumbes con un helicóptero, este aterrizó, se había hecho la malla de seguridad respectiva, pero una mujer desbordó esta malla de seguridad e ingresó y fue impactada por una de las hélices del helicóptero. En este caso se planteó, bajo una idea de excepción de improcedencia de acción, se planteó que había concurrido una imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima y por lo tanto quien maniobraba el helicóptero no tenía responsabilidad en la muerte de esta persona y por lo tanto este hecho pues no alcanzaba naturalmente a ser un comportamiento con relevancia jurídica. Y entonces me parece que esto que yo les he querido comentar, y disculpen si ya me pasé del tiempo, esto que les he querido comentar, tendría que llevarnos a la reflexión un poquito de poder entender realmente cuál es al día de hoy el alcance evidentemente de la teoría de la imputación objetiva y naturalmente a que estos criterios de exclusión de imputación todavía no han sido plenamente perfilados, comenzando porque hay harta polémica en cuanto a su real ubicación sistemática dentro del ámbito de la teoría del delito. Eso es todo. Quedo naturalmente a sus preguntas en caso existan y si no, mi agradecimiento pleno siempre a la Revista Peruana de Ciencias Penales. Muchas gracias. Profesor David Rosales, ha sido muy específica su exposición y efectivamente tenemos preguntas del público. Vamos a empezar con la pregunta de Fernando August, que son 3 preguntas en realidad. Y bueno, son las siguientes. La primera es, ¿cuál es la relación entre la previsibilidad objetiva y el criterio del hombre prudente? Es la primera pregunta. Bueno, la segunda está relacionada y dice así: tanto la previsibilidad objetiva y el criterio del hombre prudente se analizan solo dentro del análisis de la creación del riesgo no permitido. Y la última que propone la misma persona es la siguiente: ¿es lo mismo hablar de norma de cuidado y deber de cuidado cuando se habla del tipo penal imprudente y las normas jurídico o técnicas que se habrían vulnerado en el caso concreto? Son las preguntas que propone Fernando. Ok, bien, gracias. A ver, dentro de lo que yo podría responder sobre este tema, y agradezco porque me permite un poquito desarrollar algunas ideas. Lo primero, el tema de la adecuación social, y ya antes, con Mesger, el tema de la relevancia social, fueron planteamientos que se establecieron con la finalidad de limitar las relaciones de causalidad que muchas veces llevaban al famoso regreso ad infinitum, ¿no? Regresemos hasta Adán y Eva o regresemos hasta el Big Bang. Tanto el criterio de la relevancia de Mesger como el criterio de la adecuación social de Belzel, lo que sostenían era que solamente se imputarán aquellos resultados que, como lo señala bien quien hace la pregunta, en tanto y en cuanto estos sean previsibles o sean idóneos para causar determinados resultados típicos, ¿no? Ahora, ¿cómo se determinaba cuándo uno de estos comportamientos tenía la capacidad de causar determinados resultados? Ese siempre fue, sobre todo en el caso de Mesger, que no lo llegó a desarrollar plenamente, ese siempre fue el problema de la teoría de la relevancia y la teoría de la adecuación. Y es ahí precisamente en la que aparecen estos criterios de previsibilidad objetiva o del hombre prudente,
¿no? Como criterios que de alguna u otra manera van a servir para que podamos responder precisamente esas preguntas. ¿Cuándo un comportamiento es adecuado para cometer un resultado típico y cuándo un comportamiento no es adecuado para resolver un comportamiento típico? Y entonces, vamos, hay una serie de criterios que se han empleado, entre ellos el de la previsibilidad objetiva, entre ellos el del hombre prudente, es decir, ¿no? Y cada uno de estos criterios posee evidentemente críticas, ¿no? Como el caso del hombre prudente, en el sentido de que estaríamos creando una suerte de monstruo que guía básicamente una idea de un hombre ideal, que es el que en realidad no existe, y por lo tanto, pues, tratan de, por así decir, criticar esta posición. Quizás el criterio de la previsibilidad objetiva, es decir, el hecho de que el juez se ponga en un momento anterior a la realización del delito y a partir de ahí, utilizando los conocimientos sociales vigentes y además utilizando un estándar de conocimiento de un sujeto o un individuo cercano al que había cometido el delito, podía naturalmente determinar si la producción de resultado era previsible o no. Yo creo que estos criterios evidentemente tienen relación, sí, en tanto y en cuanto han sido utilizados para dotar de contenido, sea la relevancia o sea la teoría de la adecuación. Ahora, dentro de la teoría de riesgo permitido, evidentemente nosotros ya no entramos a utilizar estos criterios porque el riesgo permitido concretamente trae sus propios criterios, como son el de la determinación de si algo está permitido o no a partir de una norma escrita, el del criterio de la lex artis, ¿no? Que son criterios que se utilizan ya y que son evidentemente, no sé si superación o quizás son criterios ya que de por sí incluyen precisamente la idea de la previsibilidad o del hombre prudente. Y en cuanto al tema de la norma de cuidado y el deber de cuidado, sí, evidentemente hay una diferenciación. Santiago Mirpuch utiliza naturalmente la idea de la norma de cuidado cada vez que él pretende hablar sobre el tema de la imputación personal o de la culpabilidad, que tiene que ver con una cuestión ya más vinculada a la determinación de la culpabilidad. Es decir, cuando hablamos de norma de cuidado, podríamos estar hablando básicamente de esa idea de si el sujeto pudo o no pudo actuar de otro modo, que es lo que se tiene que analizar dentro del ámbito de la culpabilidad. En cambio, la cuestión de la infracción del deber objetivo de cuidado es algo que está más asociado, más vinculado desde sus orígenes a la determinación de la imprudencia, negligencia o culpa, como es que la conocemos nosotros y la conoce el Código Penal. Creo que con eso doy respuesta a las preguntas, Allen. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta es de Rafael Girao Berrocal. Y bueno, voy a leer todo el mensaje. Dice así: estimado David, ¿cuál es tu opinión en los casos en que la Fiscalía archiva una investigación por considerar que el hecho, pese a ser típico, no es jurídicamente relevante? ¿Se podría señalar, tal vez, que dicho análisis estaría vulnerando el principio de legalidad? Lo que pasa es que te perdí un poquito, Allen, en el tema de las preguntas. No te llegué a captar. Hay un poquito de interferencia. Ok, vuelvo Allen, a reformularlo entonces. Dice así: ¿cuál es tu opinión hola, hola. respecto a lo... Sí, ¿se me oye? ¿Se oye? ¿Hola? A ver, voy a... Aló, ¿se me oye ahora? ¿Se oye? Tengo problemas en Interferencias. la recepción. A ver, a ver. ¿Ahora se me está oyendo? ¿Hola? Hola, hola. Decía que tenía problemas en Sí, la recepción. Sin embargo, alcancé a escuchar que se trata de una pregunta de mi buen amigo Rafael Girao, a quien le mando un fuerte abrazo. ok. Entonces, ¿sí llegó a escuchar toda la pregunta o desea que se No, lo... no. Sí, por Ya. favor, te agradecería. Bueno, la pregunta es así. ¿Qué opina de los casos en los que la Fiscalía
archiva la investigación por considerar que el hecho, pese a ser típico, no es jurídicamente relevante, si es que esto vulneraría el principio de legalidad. Bueno, como decía, no es jurídicamente relevante. Como decía, lo primero, un abrazo a Rafael Girado, un gran amigo, y le agradezco mucho la pregunta. Bueno, concretamente me gustaría un poquito poder entenderla más, porque que se determine que un hecho es típico, pero no es jurídicamente relevante, me parece que es un contrasentido, ¿no? Es decir, la idea es que en tanto el hecho que estamos analizando, el suceso que estamos analizando, cumpla con las condiciones del tipo penal, pues automáticamente adquiere la condición de algo desde el ámbito que estamos analizando de la tipicidad, ¿no? Tal vez la idea es que se utiliza esto de que no es jurídicamente relevante desde otra perspectiva, pero no sabría concretamente a qué se refiere. Lo cierto es que si el hecho cumple con la descripción típica, estamos pues ante un hecho con relevancia penal, ¿no? Con relevancia jurídico penal, ¿no? Ese es el dato a responder, Allen. Ok. La siguiente pregunta es planteada por Renato Escobedo, que entiendo es una pregunta de opinión, y es como sigue. ¿Es aplicable la imputación objetiva en Perú cuando somos un país mayormente informal y desordenado, con abundantes leyes, reglamentos, directivas y disposiciones dispares? Ok. Interesante la pregunta en el sentido siguiente. Decir que la teoría de la imputación objetiva, en el sentido que se ha expuesto hoy, no sea aplicable, nos llevaría a pensar de que la determinación de si un hecho es relevante penalmente o no, desde el punto de vista del verbo rector, lo tendríamos que realizar nosotros salvo yo, dejándolo al azar o cuestiones accidentales. Me parece que la teoría de la imputación objetiva, en tanto se entiende sobre la base de lo expuesto aquí, desde de la idea de que se trata de determinar si el verbo rector, por ejemplo, es el que se materializa en el hecho, es un procedimiento que se tiene que hacer y que siempre se ha hecho. Lo que hace la teoría de la imputación objetiva es, de alguna otra manera, lo que hace la teoría de la imputación objetiva es de alguna u otra manera llevar este análisis fuera del ámbito de lo estrictamente causal, fuera del ámbito del estrictamente empírico, para hacerlo desde el ámbito valorativo. Ahora, yo entiendo que la pregunta tiene que ver con los criterios que normalmente se utilizan, que es lo que se plantea, que es una cuestión, por ejemplo, vinculada al riesgo permitido, ¿no? Y evidentemente, ojo, insisto nuevamente aquí, el sostener que el riesgo permitido, que se basa sobre la existencia de normas y formalidades y demás, no es una crítica, es afirmar una característica de este criterio. Ahora, evidentemente, si esto se puede o no se puede aplicar en una sociedad sumamente informal, naturalmente, y es ahí a donde yo iba. Naturalmente pasa por entender primero si realmente esa ubicación sistemática con la que nosotros la hemos adoptado es la ubicación sistemática que le corresponde, es decir, en el ámbito de la determinación de la conducta típica, o si es que evidentemente le corresponde un análisis, por ejemplo, dentro de lo que es el estado de necesidad justificante, lo que evidentemente nos pondría una tarea mucho más alta, que sería la de volver a analizar si de verdad esta división que nosotros manejamos entre tipicidad y antijuridicidad es la que corresponde para este tipo de criterios. No olvidemos que una de las cosas que se ha predicado de la teoría de la imputación objetiva es el hecho de que funciona mucho incluso como una suerte de remolino que termina jalando todas aquellas categorías que nosotros conocíamos que pertenecían, por ejemplo, a la antijuridicidad. Entonces, ahí evidentemente hay la necesidad de desarrollar un análisis no solamente de ubicación sistemática, sino tras ello de cuál es realmente su alcance, si su alcance es solamente el ámbito formal o el informal. En tanto no hayamos cumplido con la primera tarea, no hayamos cumplido con la primera tarea, definitivamente dar una respuesta de si solo cumple para lo formal y no para lo informal resultaría no siendo la más oportuna, ¿no?
Bien, muchas gracias, profesor. Tenemos otras dos intervenciones más y con ello vamos a concluir. La primera es de Gino Delso y es como sigue su pregunta. Dice, si tenemos en cuenta que actualmente estamos insertos en una Gesellschaft, es decir, una sociedad del riesgo, donde la mayoría de las conductas se desarrollan con cierta peligrosidad, ¿cuál es la fórmula para imputar objetivamente en los delitos de peligro? Esa es su pregunta concreta. Ok. Bueno, lo primero, mi saludo para el respetado magistrado de la Corte del Callao, el doctor Gino Delso. Lo segundo, en efecto, lo que yo quiero que se entienda, fundamentalmente a raíz de lo que yo estoy comentando, es que cuando hablamos de la teoría de la imputación objetiva en sentido estricto, estamos hablando de una teoría de los años 1960-1970. Es una teoría que, si nosotros hacemos el análisis cuantitativo, es una teoría que evidentemente todavía se encuentra en continuo desarrollo. Segundo dato, cierto es que hay una discusión sobre cuál es el nivel de aplicación de la teoría de la imputación objetiva. Es decir, si solamente son los delitos de resultado, o entran también los de mera actividad, o entran también los delitos de peligro. Precisamente para poder plantear la posibilidad de aplicar esta teoría a todos estos delitos, lo cierto es que la teoría de la imputación objetiva, a partir de las propuestas de Jacobs y de Frisch, lo que ha hecho es, por así decirlo, sincerar el análisis para sostener que esta teoría ha de servir para determinar cuándo se configura la conducta típica concreta. Válido para delitos de resultado, válido para delitos de mera actividad y válido para los delitos de peligro. Entonces, en ese caso, mi única respuesta, por la brevedad de la exposición, que no me permite ampliar mucho, es que evidentemente hay una cuestión a tomar en consideración aquí que tiene que ver con la conducta o lo que llamamos el verbo rector. En la medida que este tenga mucha o poca claridad, va a depender mucho naturalmente el proceso de determinación de concurrencia de conducta típica, ¿no? Entonces, yo creo que la llave, el análisis está por la determinación de este elemento. Ahora, eso nos va a llevar precisamente al problema que siempre ha tenido consigo esta idea de los elementos normativos de los tipos penales, ¿no? Que evidentemente, al ser algo que está cercano al ámbito de la hermenéutica y la interpretación, va a ser un ámbito en el que vamos a tenernos que poner de acuerdo sobre cuáles son los alcances de la conducta típica concreta. Y para eso la teoría de la imputación objetiva nos podría ayudar con algunos de los criterios que ya conocemos, y en tanto y en cuanto, insisto yo, primero le hayamos encontrado su ubicación sistemática real dentro de la teoría del delito. Eso es lo que podría responderte concretamente, Alan. Ok, y bueno, la última participación es por parte de Francisco Valdés. Y es, bueno, son una serie de preguntas que tienen correlación todas ellas. Y dice así, ¿qué opina de las teorías que pretenden ampliar la imputación objetiva, trabajar en el tipo objetivo, y quieren comprender a su vez al tipo subjetivo, afirmando que la teoría de la imputación objetiva es una teoría global del tipo? Por ejemplo, Feijó Sánchez habla incluso de una teoría global del injusto. ¿No es acaso correcto esto? Pues estaríamos buscando solo relevancia objetiva del comportamiento frente al tipo penal, pero no hacemos lo mismo en el ámbito subjetivo. Debería también pretender buscarse esa relevancia objetiva en este ámbito a interés del derecho penal. Eh, Ese es el comentario en sí, ¿no? No sé si podría activar su micrófono, no se le está oyendo. Ahora sí, ya. Sí. Bien, Allen, y agradezco la pregunta de Francisco. Tomar parte por una teoría global de la imputación o una teoría en la que evidentemente sigamos manejándonos sobre la base de parcelas.
Particularmente considero la necesidad de seguir manejando, como lo planteó en su momento el profesor Mirpuch, de una teoría de la imputación parcelada, es decir, una imputación objetiva, una imputación subjetiva y, como llama Mirpuch, una imputación personal. Mi razón, y evidentemente, como quiera que la pregunta es de opinión, va en ese sentido. Cada uno de estos ámbitos posee, evidentemente, un substrato completamente distinto. La determinación de si un hecho tiene o no la relevancia que reclama el tipo penal, es decir, la muerte de una persona maneja el respectivo tipo penal, es completamente distinta a la que se tenga que manejar en el análisis de la imputación subjetiva, esto es, a la determinación, por ejemplo, del dolo frente a la concurrencia del error. Y si hoy le queremos agregar otro problema en ese ámbito, que es el de la ignorancia deliberada, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, estas categorías del dolo, del error, de la ignorancia deliberada, no podrían ser resueltas bajo un concepto de una teoría global del tipo objetivo, por señalar un punto de vista, porque responden a otras razones. Y evidentemente el otro factor, el de la imputación personal, es decir, el de la culpabilidad y sobre todo el de la culpabilidad material, es decir, si se le castiga a un sujeto por el solo hecho de haber obrado de un modo distinto y no de otro, y si a eso además se le adicionan cuestiones de prevención general o prevención especial, nos está dando la idea de que necesariamente ahí vamos a desarrollar un tipo de análisis completamente distinto al de la imputación subjetiva y completamente distinto al de la imputación objetiva. Otra idea, y con eso quiero cerrar, es que lo que está sobre la base de la teoría del delito, fundamentalmente donde se incardinan cada uno de estos procesos de imputación, es el hecho de establecer un proceso de atribución garantista. Y en la medida que este proceso de atribución garantista de responsabilidad penal, o no, porque se puede atribuir como no se puede atribuir, en la medida que este proceso de atribución garantista tenga mayores niveles de análisis, evidentemente le va a permitir a la teoría del delito cumplir con el objetivo de priorizar un uso racional del derecho penal. En tanto y en cuanto nosotros tengamos categorías que subsumen muchas de ellas, vamos a tener evidentemente un proceso de atribución de responsabilidad penal que no permitiría un filtro, digamos, bastante importante de la determinación de la responsabilidad penal. Y eso podría jugar en contra de la idea que yo entiendo es una idea básica en el ámbito del derecho penal, que es la de su uso racional y de su uso medido, ¿no? Eso es lo que podría yo contestarle a Francisco, y te agradezco, Allen, por haber trasladado las preguntas. Así es, muchas gracias, profesor David. Evidentemente este es un tema que aún haciendo hincapié en que ha sido propuesto desde hace muchos años, tiene todavía muchas controversias y esto se ha visto reflejado en la cantidad de preguntas que hemos podido leer y que todavía han quedado en los comentarios. Sin embargo, pedimos disculpas que no vamos a poder responder todas, también por el tiempo que nos toma hacer estas transmisiones. Sin embargo, ya también para ir cerrando esta transmisión extraordinaria, queremos oír de usted, profesor David Rosales, sus palabras de cierre, quizá a modo de reflexión sobre el tema, o expresando lo que usted vea conveniente para cerrar esta exposición. Bueno, sí. Primero, reitero, gracias a la revista, gracias a ustedes también, a ti, Allen, a Cintia, a Sara, están haciendo un trabajo espectacular con la revista. Lo segundo es que evidentemente, pues, el debate sobre estos temas de imputación objetiva, imputación personal, está plenamente abierto. Hay mucho que discutir, hay mucho que analizar, y sobre todo, y creo que es el concepto clave, hay mucho que investigar. Hay mucho que investigar, y entonces, bueno, que este tipo de, como a mí, que este tipo de ámbitos donde se dicen cosas, no sean la conclusión de algo, sino que evidentemente sean el punto de partida para, a partir de lo que aquí se ha dicho, podamos pues formularnos preguntas y leer y estudiar y investigar y tratar de encontrar ideas y criterios para una aplicación de un buen derecho penal, de un derecho justo, de un derecho penal coherente, de un derecho penal
de un derecho penal proporcional, por lo menos en nuestro país que tanto se necesita. Gracias y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, profesor David. Y también agradecemos a todas las personas que se han conectado, invitándoles a participar, a seguir participando de este evento de cuestiones actuales sobre la teoría del derecho penal. Vamos a continuar estas transmisiones en la próxima semana, el miércoles específicamente, con la ponencia del profesor Enrique Gimbernat. Al día siguiente tenemos la ponencia de la profesora Mirenchu Corcoy Vidasolo. Y para finalizar estas exposiciones tenemos la ponencia del profesor Ivo Coca Vila. A nombre de la Revista Peruana de Ciencias Penales, de nuestro director, el profesor José Urquizo Laechea, asimismo de la Universidad Privada San Juan Bautista, damos por culminada esta transmisión, la transmisión del día de hoy y de esta semana, y nos vemos hasta la próxima semana, el miércoles. Muchas gracias.